Vamos a entrar directamente a lo que estamos avanzando. Y ayer habíamos terminado viendo lo que es la vía respiratoria. Nos faltaba ver los pulmones. Para recordar un poquito, les había dicho ayer que los pulmones estaban formados por todas estas estructuras que ven ahí, que se llaman alveolos. O sea, toda la masa del pulmón estaría formado por estas estructuras llamadas alveolos. ¿Ya? Pues vamos a ver ahora cómo es en sí el pulmón por fuera. Entonces, los pulmones se encuentran localizados en los espacios pleurales. ¿Ya? Son los espacios que quedan a ambos lados en el tórax. Los espacios que ya habíamos hablado en la clase anterior cuando hablamos de corazón. ¿Ya? Entonces, este sería el espacio pleural del lado derecho, ya ese de ahí, y este sería el espacio pleural del lado izquierdo. Ya como ven, les he dibujado un poquito hacia arriba porque sobrepasa un poquito la clavícula. Ahí. Esos serían los dos espacios pleurales. Ahí se encuentran los pulmones, en esos espacios. Los pulmones se encuentran localizados encima del diafragma. ¿Ya? ¿Se acuerdan? El diafragma era este músculo que separaba el tórax del abdomen, que se encontraba por debajo, formando como un piso en el tórax y un techo del abdomen. ¿Ya? Los pulmones se encuentran rodeados por dos membranas. Ambas se llaman pleuras. La primera pleura es esta que nos pintan aquí de un color plomito, ¿ya? Y que en esta parte del centro lo han retirado para poder ver mejor el pulmón, pero vemos aquí la línea de corte, como pueden ver, para poder liberar toda esa zona. ¿Ya? Esa pleura, que es la que está pegada bien a la pared del tórax, o sea, se está pegada a las costillas por dentro, se le conoce como pleura parietal, es la pleura parietal. La otra pleura es una membrana muy delgadita que se encuentra envolviendo al pulmón directamente y es la que da ese brillo característico que vemos en esta partecita. Ya, es una membrana muy delgadita. No sé si alguna vez han comprado bofe de vaca o hígado y han de ver que tiene una membrana bien delgadita, pegadita. Igualito es el pulmón, ¿no? Y esa membrana que lo envuelve se le llama pleura visceral. Ya son las dos pleuras entonces. La parietal, que es la más gruesa, que aquí nos han pintado de color plomito, y una más delgadita, que está pegada al mismo pulmón. Se llama pleura visceral. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los pulmones en sí, tienen forma de un cono, por lo tanto, tienen una área que es la base, que sería toda esta zona de aquí abajo, que es una área cóncava, porque no es plana, es así cóncava. Esa sería la base. Tienen un ápice, que sería la puntita de arriba. No, acuérdense que la palabra ápice es la punta de algo. Bueno, y el resto, que sería el cuerpo del pulmón. ¿Ya? Entonces, esa formita de cono, con esas tres partes: base, cuerpo y ápice. ¿Ya? Ahora, el pulmón, a su vez, se va a dividir en lóbulos. ¿Ya? Estas imágenes que voy a mostrar son de diferentes ángulos. Esta, por ejemplo, es vista de frente, es con los pulmones vistos de adelante. Esta es vista de espalda. Y esta última, vista de los lados de cada uno, ¿no? Este, por ejemplo, es visto del lado derecho y este lado izquierdo. ¿Ya? En esta imagen se ven mejor los lóbulos, así que vamos a usar esta para empezar. ¿Ya? El lóbulo derecho está formado por tres lóbulos, que serían este de acá, que sería el lóbulo
superior, ese de ahí, el lóbulo superior. Este de acá sería el lóbulo inferior, toda esa área. Y por último, este de acá sería el lóbulo medio. Ya, entonces son los tres lóbulos del pulmón derecho. En el pulmón izquierdo solamente hay dos. Este lóbulo de acá, que sería el lóbulo superior, y este de acá, que sería el lóbulo inferior. Ya son los dos lóbulos. Acuérdense que se les había mencionado que el pulmón izquierdo era un poquito más pequeño y por eso tenía menos un lóbulo. ¿Ya? El pulmón derecho entonces tiene sus tres lóbulos, superior, medio, inferior. Ahora, lo que separa a los lóbulos, que son en el gráfico estas líneas, ¿no? Esta línea, por ejemplo, ¿sí? Ya, se les llama cisuras. Estas son las cisuras. No son líneas, porque en realidad son como espacios entre uno y el otro, pero que en un pulmón en vivo no se nota porque están pegados. Recién esto se separa, ya sea cuando es un procedimiento quirúrgico, lo separamos con gasitas, o cuando hay cadáver, ¿no? Al echar formol se empieza a separar. Pero normalmente no se suelen ver fácilmente estos espacios. ¿Ya? Son las separaciones entre los lóbulos que se llaman cisuras. En ambos lados tenemos la cisura oblicua. Esta, por ejemplo, que es la primera que les dibujé, es la cisura oblicua del pulmón derecho. Esta cisura de acá es la cisura oblicua del pulmón izquierdo. Y en el pulmón derecho tenemos otra cisura que sería esta de aquí, que es la cisura transversa. ¿Ya? Entonces, en ambos pulmones tenemos cisura oblicua y en el derecho le aumentamos la cisura transversa. Bien, esa es la división principal de los pulmones. Lóbulos, no se olviden, 3 derechos, 2 izquierdos. Sin embargo, podemos ir dividiéndolo más, eso ya no lo vamos a profundizar, pero ahí en la imagen ustedes pueden ver los colorcitos que le ponen, ¿no? Que estos se llaman segmentos, ¿no? Por ejemplo, en este lóbulo superior, como pueden ver, tiene 3 segmentos, ¿no? El apical, posterior y anterior, ¿no? Le pone 3 colores. Ya, pero eso no vamos a procesar mucho, solamente para curiosidad. En esta misma imagen, vista de espalda, vamos a ver ahora los mismos lóbulos. Vean cómo se ve diferente, viéndolo de ángulos diferentes. Ya, en el pulmón derecho tendríamos esta que es la cisura oblicua, la del lado derecho, y esta la cisura transversa, que apenas se ve. Ya, en el lado izquierdo, esta sería la cisura oblicua. Ahora, al ver esto, ustedes se fijan en la visión posterior, el lóbulo superior sería todo esto de acá. Ese sería el lóbulo superior, ¿no? Este sería el lóbulo inferior, que se ve de este punto bastante grande, y casi nada de aquí del lóbulo medio, del lado derecho. Y el lado izquierdo se ve claramente el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Bueno, como ven, en la visión posterior, el lóbulo inferior en ambos lados se ve más grande. ¿Ya? Es porque es un poco inclinado o oblicuo. Cuando vamos a la visión anterior, ya vamos a poner las cisuras, ¿no? Aquí tenemos la cisura oblicua del lado derecho, aquí la cisura oblicua del lado izquierdo, eso es el lado izquierdo, y aquí vemos la cisura transversa. Como pueden ver, se ve muy diferente a lo que veíamos del lado. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, este sería el lóbulo superior, este sería el lóbulo medio, que en la imagen posterior casi no se veía, y vean, el lóbulo inferior casi no se nota viéndolo de frente. Ya en el caso del pulmón izquierdo, cuando se ve de frente, se ve
el lóbulo superior casi ocupando todo el campo y el lóbulo inferior una pequeña parte, ¿no? Sin embargo, la parte posterior se lo veía bastante. Bien, entonces, esos serían los pulmones. Y hasta ahí acabaríamos aparato respiratorio. Vamos a ir a ver entonces aparato digestivo. ¿Ya? El aparato digestivo, para su estudio, se lo divide en tracto digestivo y glándulas anexas. El tracto digestivo y glándulas anexas. Como su nombre lo dice, tracto, ¿no? Es el camino que siguen los alimentos, ¿no? Desde que ingresan por la boca hasta que salen por el ano. Entonces, cuando hablamos nosotros tracto digestivo, ¿no? Referimos al trayecto que siguen los alimentos, ¿ya? Por todo el aparato digestivo, ¿ya? Entonces, eso se le conoce como tracto digestivo, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de tracto digestivo, estamos hablando de un tubo, ¿ya? Como es un tubo, vamos a ver cada segmento, dónde empieza, dónde termina, y de repente las características de cada parte del tracto digestivo, ¿ya? Bien, como les decía, es un tubo que va desde la boca ya hasta el ano, ¿ya? Bien. Entonces, en esta imagen vamos a empezar un poquito y después vamos a ir viendo otras imágenes. La primera porción del tracto digestivo sería la boca, ¿no? Y empieza justamente en los labios, acá, y termina en este punto de acá, que se llama fauces. Las fauces, ¿ya? Las fauces son lo que comúnmente nosotros les solemos decir el punto sin retorno, ¿no? Ese lugarcito donde a todos les ha pasado, si llega una pastilla ahí, se les entra nomás, no vuelve. No han debido tener esa situación. Ese punto es las fauces. Lo vamos a estudiar mejor ahorita viéndolo de otro ángulo. Entonces, pero este punto que estoy mostrando sería las fauces. Ya ahí es donde termina la boca, porque detrás de eso ya es faringe. La cavidad oral tiene como límites por delante, ya les he dicho, los labios, por detrás las fauces, por la parte superior toda esta estructura que es el paladar, ¿ya? Que se lo divide en paladar duro, que es esta zona donde hay hueso, y en paladar blando, esta parte donde hay músculo o carne, como decimos comúnmente, ¿ya? En la parte inferior estaría formado por lo que es el piso de la boca, en la cual tenemos la lengua. Y a los lados estarían los carrillos, que es los cachetes, pero por dentro. Le llamamos carrillos, ¿no? Acá, pero por dentro, son los carrillos. En esta imagen vemos ya la boca vista de frente para ver unos detallitos sobre lo que es el paladar y las fauces. Entonces, este orificio es las fauces, esto de acá. Esta parte de acá, así. Ese sería las fauces. Al fondo, lo que ven es lo que comúnmente decimos la garganta, que es la faringe. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Ya? Entonces, ese orificio es las fauces. Ahí termina la boca, no se olviden. ¿Ya? Ahora, en cuanto al paladar, les mencionaba un ratito, es más grande de lo que uno cree. El paladar es toda esta zona de acá, hasta acá abajo, toda esta área es el paladar, toda esta área, así. Entonces, todo eso es el paladar, ¿ya? El paladar tiene las siguientes partes. Más o menos esta área de acá
es lo que mencionaba, donde hay hueso, que es el paladar duro, que se llama esa zona. ¿Ya? Todo lo demás sería el paladar blando. Y del paladar blando, hacia los lados, sale esta área de acá, que está formado por dos estructuras que se llaman los pilares del paladar, ¿no? Que justamente son, fíjense, esta estructura que viene por acá y la otra que vemos que baja al fondo hacia allá. ¿Ya? Y entre estos dos pilares, al medio de los pilares, tenemos esta estructura que vemos ahí, que sería la famosa amígdala palatina, las famosas amígdalas. ¿Ya? Bien. También al paladar blando, a esta zonita de acá, esta zona, ya la vamos a dividir en velo del paladar, que sería esta zona, el velo del paladar, y la puntita que cuelga, la famosa campanita que decimos, que sería la úvula. La úvula. Bien, entonces eso sería en cuanto al paladar. En cuanto a los dientes, ya son estructuras rígidas formadas internamente por una pulpa y un esmalte, que sería la parte externa. Ya, la dentadura se divide en los siguientes dientes. Lo que vamos a ver aquí arriba se aplica también a la dentadura de abajo. ¿Ya? Entonces, los primeros dientes, empezando en la línea media, serían los incisivos, que serían estos 4 dientes de acá. ¿Ya? Estos 4 dientes se llaman incisivos. Son 4 arriba, 4 abajo. ¿Ya? Entonces podemos decir 4 superiores, 4 inferiores. De los superiores, ya estos dos del centro, este de acá y este se les llama incisivos mediales. Y los de los lados, incisivos laterales. ¿Ya? Los siguientes dientes serían los caninos, que serían este de acá y este de acá, que son 2 superiores, 2 inferiores, uno derecho, otro izquierdo. ¿Ya? Los siguientes dientes serían estos 2 de este lado y estos 2 de este lado. ¿Ya? Que serían los premolares. Los premolares. ¿Ya? En cuanto a los premolares, como ven, son 4 superiores y también van a haber 4 inferiores. A este de acá se le llamará premolar anterior, lo mismo que este, solamente se aclarará derecha e izquierda, y el de atrás premolar posterior, ¿no? Y por último, tendríamos a los molares, que serían estos de acá, ¿no? Que como ven, son 3 del lado derecho y 3 del lado izquierdo. ¿Sí? Serían los premolares. Bien. Entonces, eso sería lo que es la dentadura. ¿Ya? Eso se aplica, como decía, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿no? Ahorita estamos viendo la parte superior y lo mismo aplicaríamos a la parte inferior. Bueno, eso sería lo que podemos hablar en cuanto a la boca. ¿Ya? Volvamos acá. El siguiente segmento del aparato digestivo, de lo que es el tracto digestivo, sería la faringe, que ya la hemos estudiado el día de ayer en aparato respiratorio. ¿Ya? La faringe, ¿se acuerdan? La habíamos dividido en 3 áreas: rinofaringe, orofaringe y laringofaringe. Entonces, para el aparato digestivo solamente sería la orofaringe, ¿ya? La laringofaringe hasta acá, ya toda esta área, esto de acá, ¿no? Eso sería
la faringe, que pertenece al aparato digestivo, ¿no? Bueno, y obviamente lo comparte con el aparato respiratorio, lo que comúnmente le decimos la garganta. Ahora, esta faringe en la parte inferior, ya, acá abajo, en esta zona, más o menos, porque no se ve la claridad en el gráfico, y también es difícil en la práctica también, se encuentra un músculo circular que se llama esfínter esofágico superior. Es un músculo que mantiene cerrado ese punto, ¿ya? Entonces, este punto está cerrado. A ese punto, el esfínter esofágico inferior, es donde termina la faringe, y a partir de ahí empieza el esófago, ¿ya? El esófago es un órgano de tipo muscular, ¿ya? De tipo tubular, y se lo suele asemejar con la manguera de un bombero. ¿Ya? Eso porque es como la manguera del bombero, que normalmente cuando está vacía está pues aplastada, ¿no? Cuando tragamos recién se abre, ¿ya? Entonces el esófago empieza aquí donde les mencionaba hace ratito, en el esfínter esofágico superior de este punto, y de ahí, como ven, baja detrás la tráquea y por delante la columna vertebral, que es lo que están viendo por detrás. Ya, todo esto sería el esófago. Ya, y va a bajar así hasta cruzar el diafragma y entrar al abdomen. Entonces, para seguir viendo al esófago donde termina, porque en su trayecto no hay nada que hablar, vamos a irnos al abdomen. En esta imagen, que es una que ya habíamos visto anteriormente, cuando vimos las arterias, ya, esto que ven acá es el esófago, llegando. Claro que aquí lo han cortado, pero esto sería el esófago. Si se acuerdan, esa estructura que está ahí es el diafragma. Esto de acá es el diafragma, que es el músculo que les había dicho que separaba tórax de abdomen. Por arriba de eso es tórax y por debajo es abdomen. Entonces, al verlo salir al esófago por acá, estamos hablando de la porción que está dentro del abdomen, ¿ya? El esófago va a avanzar un poquito más hasta llegar a conectarse con el estómago. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver ahorita con la imagen. Acá. Bien. Entonces, en esta imagen podemos ver ya el esófago, que sería esta porción de acá, esta partecita de acá, llegando, ¿no? ¿Ya? Y el resto ya es estómago. Ahora, ¿dónde termina el esófago? ¿Ya? ¿Dónde termina el esófago? Para ver eso, ¿ya? Vamos a ver este corte de acá. Bien, en ese corte, como pueden ver, ¿ya? Esta área de aquí es el esófago llegando. Si ustedes se fijan, ya yo lo voy a aumentar un poquito para ver si lo pueden ver, porque es a veces un poquito difícil de verlo. Sí, ya, entonces, fíjense, acá hay una línea, ya, así onduladita, que sube y baja así, ondulada, ya, en la cual, si ustedes notan, se nota el cambio de color. Miren, por encima de eso es rosado, clarito, y por debajo es un rosado más oscuro. Y en vivo se nota ahí claramente una línea en el cambio de color. A esa línea se le conoce con el nombre de cardias. Ese es el cardias. ¿Ya? Entonces, eso podemos usar como límite. Por encima de esto sería esófago y por debajo sería estómago. Entonces podemos decir que el esófago termina a nivel del cardias. Ahora, sin embargo, también más o menos a esa altura
se encuentra un músculo que mantiene ese punto cerrado, que se llama esfínter esofágico inferior, ¿ya? El problema de eso es que varía dependiendo de los autores. Ustedes van a ver que hay algunos autores que le dicen que es el cardias, que es ese cambio de color, y otros autores te van a decir que es el esfínter esofágico inferior, o sea, el músculo que está ahí, ¿ya? No importa cuál, porque, como les digo, generalmente están a la misma altura, ¿ya? Solamente un poquito de discusión entre autores. Y hasta ahí terminaría lo que es el esófago, ¿ya? Y de ahí nos tocaría ver estómago. Para ver estómago, nos vamos a volver a este gráfico de aquí arriba. Pero ya saben de que se corta, nos vamos al otro enlace. Bueno, el estómago es esta estructura que ven acá. Vamos a dibujar, a pesar que está fácil reconocerlo, pero por si acaso vamos a verlo. Es toda esta área, el estómago. Ya. Toda esa área que ven en el gráfico sería el estómago. ¿Ya? Bueno, el estómago, ya, entonces empezaría en este punto que vamos a hablar ahorita, donde termina el esófago, llamado cardias, y terminaría en esta parte de aquí que se llama píloro. ¿Ya? Es el píloro. ¿Ya? Entonces, el estómago empieza en el cardias, termina en el píloro. ¿Ya? Y en las siguientes partes. Si nosotros agarramos el punto donde llega el esófago y trazamos una línea transversal, todo lo que queda hacia arriba se llama fondo gástrico. ¿Ya? Ahora, si seguimos el borde acá, este punto es un punto que, si bien no se ve bien, cambia de dirección bruscamente. Lo mismo en esta zona. Entonces, trazando una línea de ahí a acá, en esos puntos, que son las escotaduras incisivas angulares, ya tenemos esta área de acá que se llama porción pilórica del estómago. Y lo que queda hacia el centro, que sería toda esta área de acá, sería el cuerpo gástrico o cuerpo del estómago, toda esa área. Entonces, la porción superior, esta de acá, sería el fondo gástrico. La siguiente porción, que sería toda esta porción de acá, sería el cuerpo gástrico. Y por último, esta porción sería la porción pilórica del estómago. Que a su vez esta porción pilórica se va a dividir en dos porciones. Esta parte que se llama antro pilórico y esta parte que es el conducto pilórico, ¿no? Esta parte triangular que ven acá, incluso en algunas personas ya es más amplia. En esta imagen nos han puesto chidito, pero a veces puede colgar incluso así, aquí como un saquito. Bueno, no se ve un poco más, pero así. O sea, continuar esta zona del estómago así, ¿no? Hacia abajo. Ese es el antro pilórico. En algunas personas incluso más. Ya, aquí, por ejemplo, nos muestran algunos modelos de variación de estómago. Como pueden ver, ya los estómagos no siempre son como en la imagen, ¿no? También pueden tener varias formas y generalmente esta parte de la porción de la antropilórica es la que cuelga más hacia abajo. Ahora, el estómago tiene bordes, pero no se les llama bordes, ¿ya? Se les va a llamar curvaturas, ¿ya? Entonces, tenemos la curvatura menor, que sería este borde de acá, curvatura menor, y este otro sería la curvatura mayor, toda esta zona hasta acá, ya. Entonces tenemos las dos curvaturas, ya. Bueno, entonces eso sería el estómago, no hay más que hablar del estómago. Ya, como les dije hace ratito, el estómago terminaba
en esta porción que se llama píloro, ya que en esa zona hay un músculo que actúa como un esfínter que cierra esta porción. La vamos a ver acá. Ahí. Ya, este es el estómago, como lo han visto, abierto, la misma en el ratito. Y acá, esta zona que ven acá, es el píloro. ¿Ya? Como ven, nos están tratando de mostrar como un anillito debajo de la mucosa, y en este caso está semiabierto. Normalmente suele estar cerrado. ¿Ya? Bien. Ahí termina el estómago, entonces. Y a partir de este punto, empezaría el intestino delgado. ¿Ya? Intestino delgado. Bien. Aquí, entonces, a partir de este punto, desde acá, todo esto que vemos aquí sería intestino delgado. Es la primera parte del intestino delgado, que se llama duodeno. Ya, ahorita vamos a ver aparte, pero para que vean que va dando continuidad. Aquí no se ve más, porque esa estructura de color amarillo que ven, que se llama epíplon mayor, lo tapa. Y además esto que es el intestino grueso, que cruza así, también lo está tapando, porque esto va a pasar por detrás de eso. ¿Ya? Entonces vamos a ir a vernos una imagen donde vemos solamente esta parte, que es el duodeno, para comprenderlo mejor. Ya, acá está. Vamos a ver. Bueno, aquí en esta imagen lo vemos solamente esa primera porción del intestino delgado. Bueno, antes de avanzar, ya nos hemos entrado en el intestino delgado, pero me he olvidado decirles las partes del intestino delgado, ¿no? El intestino delgado está dividido en 3 porciones: el duodeno, el yeyuno y el ilio. El duodeno, yeyuno, ilio. ¿Ya? El intestino delgado empieza en el píloro, que es esta porción que estaba mostrando hace ratito, y termina en la válvula iliocecal, que la vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, como está dividido en 3 porciones, vamos a empezar con la primera, que es el duodeno. Ya que se le llama así a esta porción, porque antiguamente los estudiantes de anatomía, o sea, los estudiosos de anatomía, medían todo con traveses de dedo. Entonces, supuestamente esa parte mide 12 traveses de dedo, ¿ya? De ahí el nombre de duodeno, ¿ya? 12 dedos, de ahí salió la derivación, ¿ya? De todas maneras, ustedes saben que los dedos son de todo grosor, así que era algo muy empírico. Sin embargo, es esa porción que ven ahí en la imagen, ¿ya? Esta partecita de acá es el... A ver, lo quiero escribir. Ahí está. Esta porción es el píloro, donde dijimos que terminaba el estómago. Tenemos un ratito que esto se ha metido acá. Ha terminado de grabar la anterior reunión. Bien, ahora sí. Ya. Entonces, aquí ya termina el estómago, ese es el píloro. Sigue todo este trayecto y termina acá, en este codo que ustedes ven acá, en esta zona, ya donde ustedes están viendo que el intestino se tuerce haciendo un codito, ya. A este ángulo, o a este codito que les decía, le conocemos con el nombre de ángulo de Treitz. Bien, entonces el duodeno empieza en el píloro y termina en el ángulo de Treitz. ¿Ya? El duodeno tiene 4 porciones. La primera porción sería desde acá del píloro hasta donde se tuerce. Esta porción de acá, esta curva. Esta porción se le llama porción oblicua. ¿Por
porque es un poquito inclinada hacia arriba, como subiendo un poquitito. La siguiente porción sería desde esta curva hasta que vuelva a ver la otra curva. Esta zona de acá, conocida como segunda porción o también porción descendente, ¿no? Porque por ahí va a bajar. La tercera porción sería esta parte transversal que justamente se llama así, la porción transversa. Y por último, desde esta curva hasta el ángulo de trades, que les dibujé hace ratito, que sería la porción ascendente. Ya son las 4 porciones del duodeno. En la segunda porción se conectan los conductos que vienen del hígado y del páncreas, que es por eso algunos autores van a ver que suelen hablar que es la porción más importante del duodeno. Otra cosita que habría que hablar del duodeno es que es una porción fija. Como ven, está pegado al fondo del abdomen y no cambia de forma. Siempre va a tener esa forma que ustedes ven. Bien, entonces ahí terminamos duodeno. La siguiente porción es yeyuno. ¿Dónde empieza el yeyuno? Acá en el ángulo de trades donde terminaba el duodeno. ¿Ya? Claro que en esta imagen lo han cortado el yeyuno. Así que vamos a ir a una imagen donde está el yeyuno completo. ¿Ya? Acá. Bien. En esta imagen vemos al duodeno, que es la parte que habíamos visto ahorita, que sería todo esto de acá hasta acá, ¿no? Toda esa parte sería el duodeno, que es lo que hemos visto ahorita en la otra imagen. Ya, aquí está el ángulo de trades, ya sería este codito que les decía de acá, este codito es el ángulo de trades. Ya, ahí termina el duodeno, y por lo tanto, en este punto también empieza el yeyuno. ¿Ya? Y el yeyuno es todo eso, toda esta parte del intestino delgado. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿dónde termina? ¿Ya? No hay un punto clave, ¿ya? Para decir, termina acá. ¿Ya? Por ese motivo, vamos a decir que el yeyuno termina en un punto indeterminado. Un punto indeterminado. ¿Ya? Sí hay un punto, pero no es visible fácilmente. Para poder verlo, tendría que ir abriendo el intestino, mirando. Entonces no hay un punto clave como un ángulo, un esfínter o alguna cosita. Por eso decimos, termina en un punto indeterminado. Y obviamente en ese punto indeterminado, ya sería donde empieza la siguiente porción, que sería el ilion, que sería toda la demás porción hasta acá, ya todo esto de acá, ¿no? Sería lo que sería el ilion. Ya, entonces, ¿dónde empieza el ilion? En algún punto indeterminado, donde termina obviamente el yeyuno. Y termina en este punto que ven acá, que se llama la válvula iliocecal, en esta zona. Ay. Entonces ahí terminaría el ilion y también ahí terminaría por lo tanto el intestino delgado. ¿Ya? Traemos la tingo. Bien, no me he dado cuenta que había oscurecido, por eso se veía mi cara toda blanca y brillosa. Bien, entonces ahí termina el ilion y el intestino delgado. Por lo tanto, a partir de este punto empezaría el intestino grueso. Entonces, ¿dónde empieza el intestino grueso? En el ilion. ¿Ya? En el ilion. ¿Listo? Entonces, a partir de este punto es intestino grueso. Bien, el intestino grueso, para su estudio, se va a dividir en las siguientes porciones. Vamos a verlo en esta otra imagen donde se ve completito el intestino grueso. Vamos a bajar un poquitito. Bien. Entonces, la válvula que ahorita estábamos viendo,
llamada válvula ileocecal, que era donde acababa el intestino, es acá, ahí acaba el intestino delgado. Y a partir de ese punto sería intestino grueso, ¿ya? La primera porción del intestino grueso es este primer saco que va hacia abajo de la válvula ileocecal. ¿Ya? Esta porción que se le conoce con el nombre del ciego, ¿ya? Entonces esta área sería el ciego, ¿ya? Toda esa zona es el ciego, ¿ya? Del ciego va a desprenderse hacia la parte inferior una pequeña estructura como un dedito que ven acá abajo, ¿ya? Que ese es el famoso apéndice cecal, ¿ya? Es el que operamos, las famosas apendicitis que alguna vez han debido de repente alguno de ustedes tener o algún familiar, a ver, los operamos para sacar la apendicitis, ¿no? Ese es el apéndice cecal. Hay que llamarle así, apéndice cecal, porque en el cuerpo hay muchos apéndices. Y no me refiero a que sean igual a estos, sino generalmente las cosas que cuelgan, como las grasitas que ven por aquí, por ejemplo, por ahí, se les llama apéndices. ¿Ya? No es lo mismo. Entonces, por eso hay que aclarar que este es el apéndice cecal. También se le suele llamar apéndice vermiforme. ¿Ya? Bien. La siguiente porción sería el colon. ¿Ya? El colon es todo el resto del intestino grueso que está formado por estas bolitas que ustedes ven acá, así. Estas, ahora vamos a tratar de dibujar. Como que está fallando. ¿Ya? Estas bolitas así, así, acá, viene, entra y sale, como ven. Entonces, esas bolitas se llaman austras. ¿Ya? Entonces, todo lo que ven ahí que tiene austra se llama colon. ¿Ya? Este colon está dividido a su vez en las siguientes porciones. La primera porción, que sería de la primera austra hasta este ángulo de acá, esta zona, se le llama colon ascendente. ¿Ya? Ese sería el colon ascendente. Este ángulo donde termina el colon ascendente se le llama ángulo cólico derecho. ¿Ya? La siguiente porción empezaría ahí en ese ángulo cólico derecho y sería toda esta porción hasta este otro ángulo, que es el ángulo cólico izquierdo, ¿ya? Y todo esto le vamos a llamar colon transverso. ¿Ya? Sería el colon transverso. Claro que en la imagen nos están mostrando un poquito hacia arriba, porque esto en realidad cuelga así, por acá, sí, ¿no? Solamente que la imagen lo han subido para poder mostrar las arterias, ¿ya? Bien, y la otra porción que empezaría aquí en el ángulo cólico izquierdo hasta la primer curva que ven acá sería el colon descendente. Esa porción es el colon descendente. Luego del colon descendente, ya, que es justamente en esa primer curva, toda esta porción que sigue la forma de una letra S, si se dan cuenta ustedes, la parte de acá, sí, la forma de una letra S, es el colon sigmoideo o sigmoides. De colon sigmoideo o sigmoides. Entonces, esas son las porciones del colon, ¿no? La primera, que le hemos puesto rojito, es el colon ascendente. La siguiente, que está con un tono rosado o fucsia, el colon transverso. La siguiente que hemos puesto color verde, colon descendente, y la última violeta, el colon sigmoideo, ¿no? Y para terminar, luego del colon sigmoideo, ya está esta porción de acá que se llama recto, que es esta porción de acá, que es del intestino grueso, pero como ya no tiene austras, o sea, esas bolitas que les mostré que tiene el colon, se le llama recto, porque ya no hay austras, o sea, recto, ¿no? De ahí el nombre, recto. Y por último, aquí abajito, el ano, que es donde terminaría todo el tracto digestivo, ¿ya? En cuanto al ano, para terminar el tracto digestivo, es una estructura
delgada, de tipo tubular, que mide 1 a 2 centímetros y que estaría formada por dos esfínteres. ¿Ya? Sería esta zona de acá, ¿ya? Esta zona de acá, esta área que le he pintado con blanco. Creo que mejor otro colorcito porque ese no sé. Entonces, esta zona de acá, ¿no? Ese sería el ano. Y el ano está formado por dos músculos llamados esfínteres. Este primero, que está aquí arriba, que es el esfínter anal interno, y este que está abajo, que es el esfínter anal externo. Son dos músculos. El interno es de control involuntario, ¿ya? Y el externo de control voluntario. Ya hasta ahí terminaríamos lo que es el tracto digestivo, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre el tracto digestivo? ¿Preguntas? Bien. Entonces vamos a ver lo que son las glándulas anexas. ¿Ya? Glándulas anexas son las glándulas que participan del aparato digestivo en algún proceso y son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Bien, empezaremos con las glándulas salivales. Las glándulas salivales son tres glándulas principales de cada lado, ¿ya? O sea, tres derechas, tres izquierdas. Serían las mismas, solamente cambia que es derecho e izquierdo, ¿ya? Entonces, en total sería 6, ¿no? Las principales, ya hay dos accesorias que ahorita les voy a mostrar. La primera glándula, y es la más grande, sería la glándula parótida, que es esta que ven delante de la oreja, esta de acá. Estoy pintando con amarillo, todos. Y como pueden ver, está por delante y por debajo de la oreja. Esa área incluso se le llama región parotidia, ¿ya? Entonces, es la glándula salival más grande, la que más saliva produce, ¿ya? Esa glándula es la que se inflama en las famosas parotiditis, que son mejor conocidas como paperas, ¿no? Las famosas paperas, parotiditis, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de paperas, ¿no? ¿Dónde se va a hinchar? Como ven, delante y por debajo de la oreja. Eso les aclaro porque a veces cualquier hinchazón del cuello le llaman papera, ¿no? Entonces, tengo que saber ubicar dónde es la papera, ¿ya? Ahora, de esta glándula salió un conducto que aquí nos los han pintado con color verde, ¿ya? Sería este de acá, ahí, que termina en el carrillo. No saben que el carrillo es el cachete por dentro, ¿ya? Y que este conducto se llama conducto parotidio o conducto de esteno, ¿ya? Es por donde sale la saliva. Si uno ve el carrillo por dentro, a la altura de los molares, van a ver, incluso lo pueden ver en el espejo si ustedes quieren, van a ver que hay un huequito ahí, que es por donde sale la saliva, ¿ya? Bien, esa sería la glándula parótida. La siguiente glándula es esta que ven aquí abajo, ¿ya? Que se llama glándula submaxilar, ¿ya? O submandibular, ¿ya? Es una glandulita que se encuentra en una fosa de la mandíbula, cuando vimos la mandíbula, del mismo nombre, la fosa submaxilar. Esta glándula descarga su contenido a través de este conducto, que ven que viene por acá, atraviesa esta glándula, termina en este piquito que sobresale en el piso de la boca, que se llama carúncula sublingual o papila sublingual. Entonces, el conducto se llama conducto submaxilar y termina en la papila sublingual, que son dos agujeritos que van a ver debajo la lengua. Y por último, la última glándula sería la glándula
sublingual, que es esta glándulita que ven que está en el piso de la boca, de acá, que termina a través de varios agujeritos, no se alcanzan a verlo, pero vean ahí en el piso de la boca. Vamos a procurar aumentar un poquito a ver si consiguen verlo. Ya. A ver, ya no se consiguen ver ahí en el piso, fíjense, hay un montón de agujeritos, y si ustedes ven debajo de la lengua, van a ver que el piso está llenito de agujeritos, ¿no? Son los agujeros o conductos sublinguales, ¿ya? Que no termina. Entonces, eso serían ya las glándulas salivales principales. Hay dos accesorias que algunos autores no las toman en cuenta porque son inconstantes. En algunas personas están y en otras no lo están. ¿Ya? Pero vamos a verlos cuáles son. Acá. Bien. Entonces, serían estas glándulas de acá. Esta. Primero, esta que ven acá, que está como ven, en el paladar, justamente por eso se llaman glándulas palatinas. Y esta otra, que están un poquito detrás de los molares, por eso se suele llamar glándulas molares. ¿Ya? Entonces, estas dos glándulas son accesorias y en muchas personas no están presentes. Por eso algunos autores no los toman en cuenta. Bien, con eso terminaríamos las glándulas salivales. Vamos a ver ahora hígado. Bien, la otra glándula anexa sería el hígado. ¿Ya? El hígado es sencillo, es un órgano sólido localizado en una zona llamada hipocondrio derecho, ¿ya? Y tiene dos lóbulos principales y dos lóbulos accesorios. Ya, aquí está. Este es el hígado visto de frente. Como pueden ver, ya se nota encima el diafragma, porque justamente el hígado está debajo del diafragma, es el diafragma, lo que hablábamos que separaba torres del abdomen, ¿ya? Entonces, está debajo del diafragma. Está formado, como les decía, por dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. ¿Ya? Esta zona sería el lóbulo izquierdo, que es más pequeño, y todo esto otro sería el lóbulo derecho, que es el más grande, como pueden ver. Esos son los dos lóbulos verdaderos del hígado. ¿Ya? Sin embargo, tradicionalmente se les reconoce dos lóbulos más, ¿ya? Que se les suele llamar lóbulos accesorios, porque en la realidad no son lóbulos, son porciones del lóbulo derecho, pero que por tradición se los mencionaba como lóbulos. Serían este de acá, que entra así, da la vueltita como una colita, así. Se le llama lóbulo caudado. Solamente se lo ve por la parte inferior. Lo que están viendo es la cara inferior. Y luego estaría este de acá, que sería el lóbulo cuadrado. ¿Ya? Que tampoco es otro lóbulo, sino como ven la vesícula se pone ahí y pareciese que lo separase, pero no lo separa. Bien. Entonces, esos serían los lóbulos del hígado. ¿Ya? Lo siguiente que vamos a hablar del hígado es que el hígado está envuelto en una membrana, ¿ya? Que se llama cápsula de Gleason. ¿Ya? Que es esta membranita que nos están mostrando acá, su borde incluso, acá se ve, nos muestran una parte del hígado pelado y otro envuelto en esa membrana. Es una telita delgadita que envuelve a todo el hígado, que se le va a conocer con el nombre de cápsula de Gleason. ¿Ya? Bueno, por último con el hígado, tenemos que hablar de su sustento, o sea, que lo sostiene en su posición fija, y eso sería
los ligamentos que tiene. ¿Ya? Son los siguientes. El primero sería el ligamento coronario, que es este que ven acá, ya que rodea al hígado en esa porción, ya, de ahí el nombre de ligamento coronario. El siguiente, esta zona del mismo ligamento coronario, que ven más gruesita, que se llama ligamento triangular derecho. Lo mismo este otro lado, se hace un poquito más grueso, se llama ligamento triangular izquierdo. Luego, esta parte que ven, que es también un ligamento, se le conoce con el nombre de ligamento falciforme, ya que en realidad no es un ligamento, es un nombre de falciforme, o sea, falso, ya que lo que pasa acá es que esta cápsula que envolvía el hígado viene por acá en esta dirección, así, y la del otro lado también viene en esa dirección, y entre los dos podemos decir chocan y van así hacia la pared interna del abdomen. ¿Ya? Y por último, esta parte de aquí abajo que se llama ligamento redondo, que tampoco es un ligamento. Podemos decir como la cicatriz de lo que eran las arterias y la vena umbilicales de cuando teníamos nuestra vida fetal. Ya cuando vivíamos dentro del útero, nuestras madres, nos alimentábamos a través de la placenta, que pues tenemos el cordón umbilical, ¿no ven? Ya, pero eso, el cordón umbilical traía dos arterias y una vena, y esas cuando entraban, pasaban primero para el hígado y de decir iban al corazón. ¿Ya? Entonces, cuando nacemos, esas arterias y esa vena se cierran y queda este conducto como resto de eso, que se conoce como el ligamento redondo. Por lo tanto, esto que ven acá, si bien aquí no lo vemos, termina en la parte interna del ombligo, ¿ya? Que es donde estaba el cordón umbilical. Bueno, eso nomás sería lo que es el hígado. ¿Alguna pregunta? Ya quedan 5 minutitos. Ya. Entonces, mañana jueves, ya me falta terminar un poquito acá del páncreas. A ver si nos da para ahorita, que es cortito. Y el jueves avanzaría aparato urinario y reproductor, y con eso acabaríamos para examen el viernes. ¿Ya? Si quieren ir leyendo también. Bueno, el páncreas es un órgano sólido que tiene las siguientes porciones. Solamente tiene esta porción, que sería la cabeza, esta zona, la cabeza del páncreas. Esta zona más estrecha, que sería el cuello del páncreas. Luego esta zona que se ensancha, como pueden ver, toda esta zona ancha, que es el cuerpo del páncreas. Y por último, la cola del páncreas. Estas son sus partes del páncreas, nada más. Es sencillo el páncreas, como pueden ver. Podemos hablar también del páncreas, que se encuentra localizado en la parte posterior al estómago. Por eso, como ven, lo han cortado el estómago para poder verlo. Y la cabeza se encuentra rodeada por el duodeno, que es la partecita que estudiamos al rato, el intestino delgado. Nada más sería el páncreas. Es eso nomás para hablar del páncreas, sus porciones. Bueno, para terminar el aparato digestivo, lo que nos falta ver es el sistema biliopancreático. ¿Y qué es el sistema biliopancreático? Son los conductos que sacan del hígado la bilis y del páncreas el jugo pancreático. Aquí vamos a ver. Empezaremos con la parte del hígado. La parte del hígado, de cada lóbulo sale un conducto. Del lóbulo derecho sale el conducto hepático derecho y del izquierdo el conducto hepático izquierdo. Estos dos conductos hepáticos se juntan y forman este conducto llamado hepático principal. O sea, los dos hepáticos derecho e izquierdo forman el hepático principal. Luego tenemos este saco, porque la vesícula es simplemente un saco, que se le conoce con nombre vesícula biliar, del cual sale un conducto, que es este que ven acá, que se llama conducto cístico. ¿Ya? Entonces, la unión
del conducto cístico con el hepático principal, forman este otro, que aquí nos lo están mostrando, que pasa detrás del duodeno, que se llama colédoco, el cual baja y termina en el intestino delgado. ¿Ya? Eso sería los conductos que salen del hígado. Bueno, y creo que quedaremos ahí.